el tema migración, el tema seguridad, los temas vinculados con el crimen organizado. En fin, vamos directamente en este momento a enlazarnos con Armando Guzmán, nuestro corresponsal en Washington, él muy pendiente del devenir de la Cumbre de las Américas, en donde hoy ha destacado en las conversaciones que han tenido los asistentes el tema del agotamiento de la Organización de Estados Americanos. México está proponiendo ante la Cumbre de las Américas elaborar un proyecto para refundar el orden interamericano basado en la no intervención y el beneficio mutuo, en especial de Estados Unidos hacia los demás países. Esto lo dijo Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, quien lleva la representación del presidente López Obrador, que no asiste, ya lo sabe, y también, claro, la representación del pueblo de México. Él intervino en la cumbre. De manera clara dijo que para México los mecanismos de la OEA, encabezada por Luis Almagro, están agotados frente a la realidad, que no basta con ver el vergonzoso papel que tuvo el reciente golpe de Estado en Bolivia. Hay una nueva realidad geopolítica, es donde pone énfasis el canciller mexicano Marcelo Ebrard. En tanto, el presidente Joe Biden arremete en la cumbre contra las medidas económicas que favorecen a empresas de las clases altas. Vamos contigo, Armando Guzmán. Vamos contigo para que nos des un panorama general de los contenidos fundamentales que se han expresado en esta cumbre que ya concluye, entiendo, oficialmente el día de mañana. Hoy habrá una cena. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Pepe? Con gusto de estar contigo. Te voy a decir, el día de hoy lo que ha habido es muchas pruebas para todos los presidentes. El presidente de Colombia, por ejemplo, diciendo que él no apoya el hecho de terminar con la OEA. Hay muchos otros países que han estado analizando esto. El presidente de México, el canciller de México, han hecho el argumento para reemplazar a una OEA que está anticuada, que está medio artrítica y que no responde a las necesidades del continente, y reemplazarla con algo más que sea mucho más funcional y mucho más del siglo XX. Eso está ahí. Hay países que se oponen, hay países que lo favorecen, hay países como Nicaragua y como Cuba y como Venezuela que no quieren saber nada tampoco de la Organización de Estados Americanos. Entonces, eso desde el punto de vista político está ahí. Ahora, desde el punto de vista político también está qué es lo que ocurre con la cuestión migratoria. Hay 247,000 individuos o personas que han tratado de entrar a Estados Unidos en el último conteo que se tiene, que es del mes de abril. No hay todavía el de mes de mayo de oficial, pero 247,000. Y todo esto está pesando en contra del presidente Biden. El hecho de que no esté aquí México, está México, pero no el presidente de México. El hecho de que no estén los presidentes de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, que son los principalmente afectados por toda esta cuestión de las corrientes migratorias, hace mucho más difícil. Y esto la prensa de los Estados Unidos lo está reseñando, hace mucho más difícil y menos creíble que haya una verdadera solución a este problema. Es la primera vez que Estados Unidos está proponiendo algo más y algo distinto a lo que había promovido y propuesto en anteriores ocasiones, que es más que nada vigilancia y más muro y más ese tipo de cosas. El presidente Biden está tratando de abrir las puertas y de hacer algo mucho más abierto económicamente. Y por eso el día de hoy hemos visto, por ejemplo, las exhibiciones que hay de representantes mexicanos, de empresarios que están tratando de buscar caminos y nuevas rutas económicas en las que los países se pongan de acuerdo y hagan mucho más fácil para ellos tener una presencia digital, por ejemplo, y vender en más países que solamente Estados Unidos que hará. Este tipo de cosas está ahí. Desde el punto de vista político también hay otra cosa. Los comentaristas en Estados Unidos, y te voy a decir, en Estados Unidos, y esto lo debe tomar el público de México como es y con un granito de sal. Además de tener un gran cinismo, lo que hacen es decir cosas que muchas veces podrían sonar absurdas. Y ellos, obviamente, alentados por las organizaciones que defienden toda la cuestión migratoria, están diciendo que les parece muy extraño y que les parece altamente sospechoso que, utilizando el pretexto de que no invitaban a los 3 países a los que nos hemos referido ya muchas veces, Venezuela, Nicaragua y Cuba, que con eso lo único que se logró fue darle el pretexto a los países que están afectados por la cuestión migratoria para no estar presentes y no enfrentar el nuevo tipo de
política migratoria que Estados Unidos quiere establecer. La vicepresidenta Kamala Harris ha estado todo el día trabajando acerca de las inversiones que están haciendo diferentes empresas de los Estados Unidos en Centroamérica. Muchas de ellas, Pepe, han estado regresando como una que produce café, no quiero decir la marca, pero al mencionar esa marca en Centroamérica, los centroamericanos se decepcionan grandemente porque esa marca de café ya ha estado haciendo trabajo en Centroamérica y han pensado que en realidad no ha solucionado nada, se ha llevado mucho de los recursos de Centroamérica, y ese tipo de cosas son las que hoy también los republicanos, que son el otro partido en Estados Unidos, se lo está echando en cara al presidente Biden, acusándolo de tener una cumbre fallida. Pepe. ¿Cómo cayó entre los asistentes a la 9ª Cumbre de las Américas el hecho de que luego de la inauguración oficial a cargo del presidente Joe Biden haya habido un mariachi en el escenario? Alegría, por supuesto, llevó a todo el mundo. Se ve que los presidentes de la zona conocen muy bien esas canciones mexicanas. Que se disfruten por todo el continente. Lo que pasa es que hay que acordarse que esta es la ciudad de Los Ángeles. Después de la Ciudad de México, es la que más mexicanos y latinoamericanos tiene en el continente. Y esa es una de las razones para haber tenido esta cumbre ahí. El hecho de que hay este multiculturalismo, que hay esta presencia latina, que cuando dices latina en realidad estás diciendo no hispana sino mexicana, porque muchos de los pobladores o son descendientes o son directamente nacidos en México y residentes en los Estados Unidos. Entonces el mariachi empieza a ser, como el tequila y como muchas otras cosas, también parte del folclore diario de los Estados Unidos. Hay veces que es extraño verlo, pero esa es la realidad y por eso parece ser que es lo que tenían en Los Ángeles, Pepe. Armando Guzmán, como siempre, muy agradecidos por tu colaboración, tus comentarios. Encantado de estar contigo, Pepe, como siempre. Gracias, muy buenas noches en Washington.